Hola Pilar, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien, aquí. Oye, durante los últimos años se ha hablado muchísimo sobre virus, pandemias, pero yo creo que poco se habla de las bacterias. ¿Vamos a acabar sucumbiendo a las bacterias? Sí, sí, a ver, es que ya estamos ahí. Mucho se ha hablado del coronavirus, de la viruela del mono, ¿no? Digamos que estamos un poco cansados de ver cómo los virus son estas cosas malas, ¿no? Que nos causan enfermedades. Pero bueno, estamos viviendo también un problema muy grave, que es las bacterias que son resistentes a antibióticos. Bacterias que a día de hoy no tienen tratamiento. Y lo más gracioso de todo es que a veces los virus, que hay tantos por el mundo, también se pueden utilizar como agentes terapéuticos y no solo son cosas negativas. Mm. Pues oye, Os voy a, y tú os voy a piensas que... presentar, Hola, 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 primera vez que pasa esto. perdona, perdona, os voy a Dale, presentar dale, a, dale, cortamos eso, Elías, perdón. sí. Os voy a presentar a Pilar Domingo, que es cofundadora y directora científica de Volvin Therapeutics. Además, es investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Valencia. Pilar, en una frase diríamos que Volvin Therapeutics es una empresa que busca soluciones a base de fagos para combatir las bacterias. Esto no es fácil de entender y te voy a pedir, por favor, que nos intentes dar un poco de luz a esta frase. Pues como os he comentado, las bacterias, muchas de ellas han evolucionado, se han adaptado a vivir en presencia de antibióticos. Y esto hace que a día de hoy muchas de ellas no tengan tratamiento. Y seguro que todos conocemos a alguien que ha entrado en el hospital y por desgracia ha cogido una bacteria que se conoce como nosocomial, que es multiresistente y que por desgracia pues no existen antibióticos disponibles. Entonces, nosotras estamos buscando alternativas que están basadas en virus de bacterias que son los bacteriófagos, que es fago de comer bacterias y que comúnmente se conocen como fagos y son las entidades biológicas más abundantes del planeta. Esto significa que dentro de unos años, no sé cuántos, tú nos dirás más, pero ¿estos serán los nuevos antibióticos o no tiene nada que ver? Bueno, podría ser. La idea es que si no hacemos nada, si no tomamos ya alternativas y un biocontrol diferente a lo que son los antibióticos, a día de hoy, pues aquí en España, para que nos hagamos una idea en datos, si pensamos en muertes por accidentes de tráfico, pues unas 1000 al año, que es mucho. Pero es que si pensamos en muertes por estas bacterias multiresistentes, eso se multiplica por 10 por lo menos. El último estudio que salió hace muy poquito dicen que hay como unas 10.000 muertes anuales por esta causa. Entonces, necesitamos alternativas ya. Y yo ojalá, bueno, estamos aquí y nuestra esperanza de vida es porque los antibióticos nos salvan la vida, pero debemos hacer un buen uso de ellos para que sigan haciéndolo. Entonces, buscar alternativas terapéuticas que reduzcan esa problemática de las bacterias resistentes a antibióticos y si podemos además volver a hacerlas sensibles, pues todavía mejor. Y eso se puede conseguir con la fagoterapia o con el uso de los fagos para combatir bacterias. Y esto solamente si hablamos de humana, porque si pensamos más allá, todo este problema es a nivel global. Ahora está muy de moda el One Health, no la salud global. Pues es que la cantidad que se han utilizado toneladas de antibióticos en ganadería, en granjas, en cultivos, eso la Unión Europea ya prohibió hace bastante tiempo el uso de antibióticos en agricultura o en ganadería. Pero es que no existen alternativas, no hay terapias que podamos realmente, por ejemplo, una granja con salmonela o una bacteria fitopatógena. Necesitamos un biocontrol y los fagos son virus que sacamos del ambiente y que devolvemos otra vez al ambiente, pero matando por medio esas bacterias diana, esas bacterias que causan un problema y por tanto podemos repercutir de forma muy clara en la sociedad a nivel también económico. Pilar, antes de que Isma y tú os metáis en materia, que yo sé que tenéis muchas cosas que hablar sobre los fagos, Ismael es muy fan de esto de los fagos, yo quiero romper una lanza en favor de las bacterias y me explico, porque muchas veces es una conversación, obviamente yo soy completamente profano en este asunto, pero es verdad que la bacteria yo creo que es la gran desconocida, ¿no? Porque realmente los humanos convivimos con nosotros mismos, ¿no? En nuestro cuerpo. Alguna vez he leído, corrígeme si me equivoco, que tenemos casi tantas células de bacterias como nuestras, ¿no? Y que son varios kilos de nuestro cuerpo lo que son bacterias. Cuéntanos un poco por encima, antes de meternos en materia, iba a decir en bacteria, antes de meternos en materia de lo que son las bacterias, lo que hacéis, ¿qué importante o cómo de importantes son las bacterias para la vida?
No, a ver, como dices, Elías, nosotros no somos nadie sin esas bacterias. Nosotros en el intestino tenemos bacterias que nos ayudan con la digestión. O en la piel tenemos bacterias que nos protegen y nos ayudan también a tener esa capa que nos protege, una barrera frente al exterior. Nosotros como tal, esas bacterias que todo el mundo conoce, puedes preguntarle aquí hasta niños pequeños y saben que hay bacterias buenas y bacterias malas. Esas bacterias buenas conviven con nosotros y son necesarias. Y de hecho, pues estamos ya, bueno, hasta en la televisión podemos ver los probióticos, que son bacterias que nos ayudan a tener una mejor flora que se conoce de forma general, aunque le llamamos ahora microbiota, porque es importante. Pero lo que es desconocido, y en realidad me encanta estar aquí porque quiero que la gente sepa, que es que además de eso de 1:1, célula bacteriana con célula cariota nuestra, es que tenemos 10 veces más de fagos. Nosotros, como entes, ya somos más fagos en unidades por el número que nosotros como células nuestras propias. Somos una comunidad y los fagos regulan de forma natural esas comunidades bacterianas. Y lo hacen también en el océano, y lo hacen en los animales y en las plantas. Pero es que nosotros mismos, solamente en nuestro intestino, tenemos más de 100 especies de fagos que nos ayudan a mantener esa microbiota que todo el mundo conoce o cada vez más bacteriana. Oye, Pilar, comentabas antes que cogéis fagos del medio ambiente y acaban volviendo al medio ambiente. Yo estoy muy interesado en entender qué hacéis con ellos. Es decir, cómo seleccionáis o editáis, porque no sé qué procesos somos capaces o sois capaces de hacer técnicamente para que esos fagos sean, digamos, efectivos contra una bacteria o varias que sean como diana, ¿no? del tratamiento. Claro, como he comentado, son las entidades biológicas más abundantes del planeta. Con lo cual, imaginaros la biodiversidad que exhiben. Es enorme. Entonces, lo que hay que buscar es verdad que es como una aguja en un pajar, hay que encontrar un fago que esté en el ambiente, que sea el que mejor va a matar a nuestra bacteria. Nosotros desde nuestro laboratorio no hacemos biología sintética, no modificamos genéticamente los fagos. Pensamos que a nivel de la naturaleza ya hay suficiente variación y suficiente diversidad como para poder encontrar uno. Entonces, es muy gracioso porque tenemos un taller divulgativo, vamos a colegios de primaria, secundaria, a universidades. Lo que hacemos es un taller que es cazadores de virus, que nosotras divulgamos, contamos un poco la problemática de las bacterias multiresistentes y posibles soluciones, y nos ayuda la gente a encontrar fagos. Toman muestras aleatoriamente porque los virus estos están en cualquier parte. Constantemente estamos comiendo, respirando, bebiendo fagos. El problema es encontrar el fago que sea adecuado para matar esa bacteria diana, esa bacteria que queremos nosotros erradicar. Pero ¿Y eso es un proceso de prueba y error? ¿O? Sí, a ver, tenemos implementado un protocolo, obviamente, pero la idea es que podemos ir a colegios y bacterias muy comunes como la Escherichia coli, la E. coli que conoce todo el mundo, podemos salir y buscar y que ellos mismos en sus colegios puedan ver cómo encuentran estos virus. La verdad es que es curioso y es que hay tantos que hay que buscar muchos para encontrar el que después va a ser realmente útil, pero están ahí. Y lo que te decía, luego lo devolvemos a la naturaleza. Vuelve un virus que estaba ahí, vuelve otra vez al mismo sitio. Y los virus son nada, o sea, ellos no están vivos como tal. Un virus es material proteico y ácidos nucleicos, pero no está vivo. Bueno, sería un debate, pero no está vivo como tal. Necesita parasitar una bacteria, porque además solo mata bacterias y solo las bacterias que son capaces de reconocer. Es como el coronavirus, que no nos hace una lesión en la piel, va directamente al pulmón, porque reconoce un receptor que está ahí. Pues esto es lo mismo. Vamos a buscar un fago que su diana es una bacteria que tiene un receptor concreto. Y Pilar, en ese proceso, desde que, digamos, recolectáis esos fagos en el medio ambiente, en el entorno, hasta que imaginemos que exitosamente se da uno, ¿de qué tiempos estamos hablando? A ver, es que esto depende, porque muchas veces encontramos un fago que es útil, pero después hace falta caracterizarlo. A nivel de biología molecular, a nivel genómico, entender su composición, estructuralmente ver si tiene alguna proteína que no sea adecuada para uso terapéutico, porque los fagos además movilizan genes de bacterias, pero solamente algunos de ellos. Ese tipo de fagos no sería jamás útil para terapia. Tiene que ser un fago que él solamente entre, mate la célula y salga, pero no modifique nada más, porque si no va a ser un problema. Entonces, esto es otro problema añadido porque hay que caracterizar el fago, ver que realmente ese fago es útil y una vez sea útil ya podemos mejorarlo, podemos hacer evolución dirigida, lo que ocurriría de forma natural,
El fago cuando replica, cuando hace nuevos virus, genera mutaciones, igual que las bacterias y se adaptan a los antibióticos, pues los fagos se adaptan a la bacteria. Y al final aquí hay una coevolución de la bacteria con el fago. Y diréis, a ver, pues también puede ser que la bacteria genere una resistencia frente al fago. Claro, pero es que un antibiótico es una molécula química estable que cuando la bacteria hace esa mutación que le genera resistencia, ya no hay nada más que hacer. Mientras que el fago se va a adaptar. La bacteria genera resistencia, pero podemos evolucionar el fago que se va a adaptar más rápido todavía para seguir matando esa bacteria. Y hay algo, no sé si es una idea muy loca, ¿no? Pero decías, los fagos están en todas partes, ¿no? Entonces, entiendo que de igual modo que antibióticos o vacunas, pues digamos que tienes 2 o 3 vectores para suministrarlos, ¿no? Que al final pues son o pastillas o sobres o una inyección, ¿no? En el caso de una vacuna. En el caso de los fagos, esos vectores un poco de aplicación pueden variar. No sé, estoy pensando cosas Sí. como aerosoles o no lo sé. Claro. Aquí depende totalmente del tipo de infección, porque va a depender de dónde tiene que llegar el fago para poder matar esa bacteria. Por tanto, si tenemos una infección pulmonar, pues vamos a querer hacer una nebulización, porque realmente con un inhalador podemos llegar respirando a transportar esos fagos al sitio de infección. Si tenemos una herida en la piel, pues podemos directamente hacer como una especie de crema o hidrogel o pomada que vaya a ser tópico. Si sabemos que está en el intestino, pues lo tomamos de forma oral. O si es una forma más sistémica, endovenoso. Porque el fago en ese medio está latente o le tenéis que poner ahí como, digamos, comida para... ¿Es estable? No, es estable. Eso hay que, claro, ahí desde el proceso de que encuentras un fago hasta que lo produces, hay que mirar estabilidad, hay que generar, o sea, en principio hay que evitar, si puede ser, cualquier tipo de adyuvante y lo intentamos poner en suelo salino, que se mantenga el fago y que esté estable mucho tiempo para que el paciente se pueda llevar la dosis a su casa y tratarse en su casa, por ejemplo, que es más cómodo. O si queremos ir a un campo de cultivo, tiene que mantenerse el fago durante días o semanas bajo el sol, con la radiación solar, o sea, con la luz ultravioleta, con cambios drásticos de temperatura, de pH en el suelo. Entonces, ahí viene un poco lo que es más la triquiñuela, ¿no? De tener que encontrar y evolucionar tu fago para que realmente funcione en las condiciones que tú quieres que funcione. Porque lo estás sacando de su ambiente. Claro, o sea, me estoy imaginando esto es una industria enorme. Y no puede ser que sea el típico caso, ahora me voy a poner, venga, un poco amarillista. Pilar, que hay series últimamente de videojuegos, no te rías, Elías, no pueden evolucionar los fagos y empezar a atacarnos. No, es imposible, es imposible. ¿Por qué es imposible? A mí me interesa porque el por no qué. reconocen. Porque sobre todo para la gente esta que Sí. ya sabes, ¿no? A ver, los fagos llevan con nosotros mucho antes de que nosotros existiéramos. O sea, los fagos están en la naturaleza desde que existen las bacterias. De hecho, hay dudas de que nació antes, ¿no? Si una bacteria o un virus, probablemente, vamos, sea un virus, porque al final el virus solamente son mezclas de ácidos nucleicos y de proteínas. Pero es verdad que necesita una célula para replicar, ¿no? Es como que fue antes el huevo y la gallina, ¿no? Yo soy del team vivos, ¿eh? Yo creo que son vivos. Vale, bueno, ahí eso lo podemos dejar para otro momento que podemos dar mucho. Yo prefiero no entrar en el tema, son cosas que necesitan entrar en una célula, por tanto ellos solos, o sea, son parásitos que tienen que entrar en una célula que utilizan la maquinaria celular para poder replicar. Entonces, en el caso este, pues llevan eso, miles y muchísimo tiempo, ¿vale? Creciendo con las bacterias, conviviendo con células eucariotas, ¿vale? No solamente en nosotros, sino en el océano, por ejemplo, con un montón de pequeños microorganismos que viven allí y nunca han sido capaces de infectar una célula eucariota. Son totalmente diferentes. Una célula eucariota de una procariota no tiene nada que ver. Entonces, no infectan una célula eucariota. No pueden atacarnos. Pilar, en vuestra web o en la portada de la web habláis de tratamientos personalizados para humanos, animales, plantas, para comida, medio ambiente e industria.
hemos hablado yo creo que aquí mucho de salud, pero ¿qué más aplicaciones tiene esto? ¿A qué tipo de industria o a qué tipo de sector, aparte de obviamente el de la salud, que, no, que es el más importante, pero aparte de esto, ¿a quién más le podría beneficiar lo que hacéis? No, a cualquier industria, a cualquier persona, a cualquier cosa que haya un efecto negativo de una bacteria. Y no tiene por qué ser una bacteria patógena. Puede ser una bacteria que cause corrosión, por ejemplo, o una bacteria que cause pues algún tipo de problema en las aguas, por ejemplo, de no poder utilizar las aguas para regadío. O, por ejemplo, en la industria alimentaria hay muchos problemas en las líneas de producción, ¿no? Con bacterias como Listeria, por ejemplo, u otras que cada 2x3 vemos que quitan alimentos de la venta porque tienen una bacteria que causa, o sea, una infección. Nosotros podemos utilizar los fagos como preventivo para erradicar esas bacterias que están en estas superficies. Y es que las bacterias son capaces de crecer de forma agregada, formando una cosa que se llaman biofilms o biopelículas sobre superficies inertes. Entonces, esas bacterias, por mucho que le eches lejía, por ejemplo, o etanol, lo que queramos, ese cemento que genera esa estructura compleja de bacterias no deja que penetre y no se puede eliminar. Entonces, los fagos viven con estas bacterias y tienen ellas mismas proteínas en sus patitas que son capaces de llegar y eliminar, romper ese cemento y poder erradicar el biofilm de forma activa. Entonces, podemos pensar en cualquier cosa. Es que cualquier campo, dime un tipo de industria, dime lo que quieras y yo te saco una aplicación del fago. A mí siempre me gusta pensar, y esto quizás es una reflexión más personal, que al final la vida es microscópica, ¿no? Y que nosotros seguramente, y esto, Isma, no te rías, pero igual es un poco ida de olla, pero nosotros quizás somos los microscopios también de otra civilización superior, ¿no? Y estamos aquí hablando y tal, y ellos nos están viendo con un microscopio y no entienden nada. Pero realmente crees que, ya poniéndonos un poco más serios, ¿cuánta educación nos falta sobre el tema de las bacterias? Porque está claro que hoy en día, pues quienes tenemos niños, por ejemplo, sabemos que, bueno, pues que hay un momento en el que el niño tiene que tomar un antibiótico, ¿no? Porque ha cogido cualquier cosa. Pero realmente, ¿cuánta educación falta en este sentido? ¿Y qué podemos hacer para enseñar a la gente lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? Y por cerrar el círculo, que las bacterias no son malas per se, pero que los antibióticos tampoco son la solución a todo y que no podemos abusar o no podemos tomarnos la mitad del tratamiento que nos dice el médico porque ya nos encontramos bien. ¿Cómo podemos hacer para que esto, bueno, de alguna manera cale, por lo menos entre quien nos escucha? Ya no voy a decir en la sociedad, pero por lo menos entre quienes nos están escuchando. Pues lo primero que hay que hacer es cosas como esta, o sea, que os agradezco 1000 veces estas iniciativas que tenéis porque es súper importante llegar a la sociedad. Al final la gente es la gente de la calle la que puede tomar su decisión propia de tomar un antibiótico bien o mal. Yo cuando era más pequeña pues podía ir a la farmacia y conseguir un antibiótico. Y vamos, oye, me duele la garganta y te daban amoxicilina. Ahora eso no pasa. Por tanto, yo creo que aquí a nivel político, desde los ministerios, el Ministerio de Sanidad ha hecho mucho con el plan de resistencia antimicrobiana en intentar pues que la gente, pues es una concienciación ciudadana. Pero no llega a todo el mundo. No hay campañas en la tele contra la resistencia antimicrobiana que quizá debería haberlas para concienciar. Entonces, nosotros también hacemos muchísima divulgación para poder llegar, pues eso, como dices tú, al público que tienes enfrente, o sea, a donde puedes. Pero es que es importante saber que si el médico nos da, por ejemplo, un tratamiento de 10 días de pastillas de antibióticos, pues no podemos tomar las 5 porque me encuentro bien y dejarlo. Porque ahí es como fomentamos esa resistencia antimicrobiana. Porque tenemos que tomar todo el tratamiento para erradicar todas las bacterias. Y si no, estamos fomentando que esas bacterias que crecen en presencia de antibiótico, que no crecen muy bien porque tienen un coste. O sea, al final, tú si tienes una energía limitada, pues si tienes que dividirte, pero además tienes que ser resistente al antibiótico, pues creces peor. Entonces, si tú estás intentando matar todas y con 5 días te has cargado de antibiótico, te has cargado a las que crecían bien, pero las otras que son resistentes, al final son las que sobreviven y entonces son las que al final van a pasar al resto de la población, con lo cual estamos generando nosotros mismos nuestro pequeño granito de arena en hacer las cosas mal. O, por ejemplo, cuando acabamos un blister de pastillas y no nos hemos acabado de las pastillas, pues no se tiran a la basura ni se tiran al váter. Hay que devolverlas a la farmacia porque ellos saben cómo tirarlas. Porque eso, si no, lo que pasa es que vuelve al medio ambiente y genera más resistencias todavía. Y eso solamente desde el punto de vista humano. Lo mismo, o sea, lo que se utilizaba antes en Europa y en otros países se sigue usando de cantidades ingentes de toneladas de antibióticos para agricultura
Y para ganadería, eso ha fomentado también muchísimo esta emergencia de bacterias resistentes. Pilar, nos parece súper interesante. Ya veis que Ismael controla, sabe lo que son los fagos. Yo, primera noticia, pero me alegro mucho de haberlo conocido. Te agradecemos mucho tu tiempo hoy y volveremos a hablar contigo porque este tema es apasionante. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Isma, otro abrazo para ti. Un abrazo a ambos. Y a quienes escucháis, también a quienes nos veis a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, gracias por estar ahí. Vamos a subir, como siempre, a nuestra página de LinkedIn pues un montón de información sobre Volvin Therapeutics, la empresa de Pilar. Y nada, os esperamos aquí en un nuevo capítulo cuando queráis. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro.